Para comenzar, explico de qué manera se entiende ontológico. La palabra designa el estudio del ente en tanto ente o del ser en cuanto ser. Se trata de responder a la pregunta ¿por qué el ser de lo que es? En cuanto a pensar la música, se trata entonces de la búsqueda del ser musical y este no se puede determinar de ninguna forma más que desde su experiencia. Se trata pues de buscar una experiencia estética como retorno a un origen en sentido ontológico, o sea, como un origen como principio. Esto se refiere no a la búsqueda de un origen histórico o antropológico de la misma, sino de un principio de su existencia misma. En ese sentido, en el origen de la tragedia, Nietzsche, por ejemplo, se preguntó por qué la tragedia e indagó no cuál era la primera obra trágica que se escribió, sino los principios radicales, es decir, ontológicos, de lo que dio origen a todo un sentido estético y existencial del pueblo griego. Nosotros no tenemos que emprender una labor de ese tamaño, pero sí preguntarnos en este trabajo por qué las percusiones, por qué dentro de la música de concierto se escribieron por vez primera obras para percusión sola. ¿Qué llevó en términos ontológico-estéticos al compositor francés Edgar Varese a componer Ionización en 1931 y al compositor cubano Amadeo Roldán a componer las rítmicas 5 y 6 un año antes, que son las primeras obras para ensamble de percusión que se dieron? Se trata pues de plantear una propuesta hermenéutica filosófica de la estética de las primeras obras para conjunto de percusión dentro de la música de concierto que se crearon en la primera mitad del siglo XX. Aclaro aquí que por motivos de tiempo no expondré aún lo relativo a la estética de las obras de Rondán, sino solamente lo relativo al pensamiento de Varese. Resumo entonces el contenido. Primero, daré una breve exposición del pensamiento de Kant sobre la música, el cual es necesario para extraer el concepto de espacialidad o espacio musical. Luego se expondrá lo relativo al arte y música dionisíacos en Nietzsche y se verá contrapuesto con la visión kantiana. Finalmente, se revisará la estética de Varese y se verá cómo es que puede pensarse desde la filosofía nietzscheana, desde este concepto de espacio o espacialidad. Bien, en su crítica de la facultad de juzgar, publicada en 1790, Kant mira a la música como un ordenamiento de sonidos en el tiempo, el cual tiene como función agradar a las sensaciones del alma desde el oído, sin ningún fin más trascendental que el de llevar a la individualidad a un estado de complacencia sensorial. Cuando la música no cumple con este fin, es una molestia. Este pensador mira a la música como un pasatiempo, es decir, bajo una temporalidad de autocomplacencia, o sea, como una experiencia del espacio del yo. De este modo, el espacio físico es una condición de la sensibilidad humana que puede adornarse con sonidos en el tiempo también como condición de la sensibilidad humana. Y si los sonidos no cumplen con esta complacencia sensorial, entonces el espacio se ve interrumpido y la individualidad es llevada más allá de su estado de confort. En estos pasajes de la crítica del juicio, se llega a comparar a la música con la jardinería, en tanto ornamentación para la adulación de las sensaciones. Kant categoriza a la música dentro de las artes del bello juego de las sensaciones. De este modo le confiere así a la música el nivel más bajo en cuanto al poder reflexivo que desata la experiencia artística. La música está después de las artes de la forma y de las de la palabra. Estas últimas tienen evidentemente el primer lugar. Al categorizar las distintas artes, Kant nos dice sobre la música. Cito: habla mediante puras sensaciones, sin conceptos, y por tanto no deja, como la poesía, nada a la reflexión. Mueve, sin embargo, el espíritu más directamente, y aunque meramente pasajero, más interiormente, pero es desde luego más goce que cultura, y tiene, juzgado por la razón, menos valor que cualquier otra de las bellas artes. Fin de la cita. La música es así casi puro arte ornamental, halagador y transitorio. Más adelante, nos dice el filósofo de Königsberg, en su característico sentido ilustrado y moralizante, que, a diferencia de las artes visuales, además hay en la música una cierta falta de urbanidad, y es que extiende su influencia más allá de lo que se desea, sobre la vecindad, y de este modo, por decirlo así, se impone y por tanto perjudica la libertad de los que están fuera de la reunión musical. Fin de la cita. De este pasaje podemos decir que no hay experiencia estética musical a menos que no se tenga problemas con los vecinos. Se puede hablar aquí de una cierta violencia musical, cuando ésta irrumpe en el espacio de los demás. Así es, para Kant el espacio musical ha de ser algo por lo que necesariamente el individuo libre tiene que dar un acceso o un consenso civilizados. Resumiendo esta postura kantiana, la música se da solo con dos disyuntivas: o es un adorno del espacio inmediato o es una irrupción espacial.
El filólogo y amigo de Friedrich Nietzsche, Erwin Roth, en su obra publicada entre 1891 y 1894, Psique, la idea del alma y la inmortalidad en los griegos, en esta obra Roth rastreó el origen del antiguo culto a Dionisio, ubicándolo en los ritos dancísticos, extáticos y orgiásticos del Medio Oriente. Tambores, platillos eran los instrumentos que hacían retumbar el tímpano, las almas y los cuerpos de los iniciados en este culto. Por otra parte, unos años antes, Nietzsche, en su obra El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, ya veía en estos rituales y en concreto en la experiencia dionisíaca la vivencia en el alma humana del origen ontológico mismo, es decir, la vivencia del sentido y origen del ser y de la existencia mismas, o sea, la experiencia de lo más originario como sentido de la vida. En el culto a Dionisio la música es así el ser que devuelve a su lugar más originario a las almas, o sea, a lo eterno. La música dionisíaca lleva a la unión con el Dios. Las almas vuelven a su origen, retornan a su ser más original, a la esencia misma de su ser que es divino. La música lleva a las almas a su espacio absoluto, no individual, a su ser inmortal, alejado del espacio individual del cuerpo mortal. La vida mortal o terrena cobra así sentido para quien experimenta en el rito el mundo de los dioses a través de la música. Siguiendo a Erwin Roth, para el griego antiguo, la experiencia de la unión esencial con aquella fuerza o principio anterior a todo, originario, era ante todo una experiencia de orden místico. El griego en éxtasis remontaba su alma hasta los dioses, hasta lo divino, y ahí en esa experiencia descubrió la inmortalidad del principio que le daba vida. El descubrimiento de un origen absoluto es resultado de una vivencia extática, mística, de una posesión de las almas en estado de furor o manía, y por qué no, de embriaguez. Es a partir de la aparición en el mundo griego de Dionisio que se empieza a considerar la posibilidad real de unión con el origen eterno e impersonal a partir de una vivencia extática general, terrenal, perdón, es decir, la tierra y el cielo unidos, el inframundo y el mundo vivo unidos. Se describe sin dudas una experiencia más allá de los límites de la sensibilidad, más allá del espacio y del tiempo como condiciones de la sensibilidad humana, tal y como Kant lo veía. Es más allá de eso. Cito a Roth en la descripción del rito dionisíaco. De noche, a la incierta luz de las antorchas, el sonido estridente de los platillos, el tronar profundo de los grandes timbales, las flautas resonantes, todo producía una música atronadora. No se oían canciones, porque el arrebato de la danza no daba descanso a los pulmones. Fin de la cita. Ojo, no hay siquiera espacio para el arte de la palabra humana. De este modo, la naturaleza misma, en términos generales, la naturaleza, con mayúscula, traída a la luz por el trance dionisíaco, desea romperse, irrumpir contra ella misma para convertirse en multiplicidad, o sea, en seres individuales. Es el acto de creación de la naturaleza. Así, Nietzsche escribe sobre esta naturaleza sentimental, sobre su naturaleza pasional del alma del mundo, o sea, de la naturaleza. Cito, es como si ésta, la naturaleza, hubiera de sollozar por su despedazamiento en individuos. En esta frase encontramos la unión de lo eterno y lo mortal en su doble movimiento de dolor y de redención. Vemos a la naturaleza parir, que es eterna en sí misma, sollozar al convertirse en seres múltiples vivientes, pero al mismo tiempo vemos al ser viviente individual redimirse al verse como parte de su naturaleza eterna. Esto es lo fundamental de la experiencia de Dionisio, el sentido, hallar el sentido de lo mortal en lo inmortal y el sentido de lo inmortal en lo mortal. Esta música despedazadora lleva al organismo humano hasta la elevación máxima de sus potencias y facultades poético-simbólicas, es decir, creativas, y con ello se revela un espacio abierto, donde se manifiesta la vida en esplendor y la libertad, o sea, el mundo originario de las almas antes de partir a la vida mortal del cuerpo. Se descubre así aquello que hay detrás de la monotonía del lenguaje, la individualidad y la temporalidad en términos lineales, pues en este origen no hay tiempo lineal, sino un único tiempo, una sola vibración, sin verbo ni razón. ¿Qué descubre entonces el hombre despedazado en el rito dionisíaco? Responde Nietzsche. Descubre la unidad como genio de la especie, más aún el genio de la naturaleza. Es por ello que para este pensador, la experiencia de lo dionisíaco como música es el retorno al uno primordial que atraviesa todo, y es el genio mismo de la naturaleza, su fuerza, su demiurgo,
y que quiebra con el espacio y memoria individuales para llevarlo al espacio absoluto, al espacio donde mora el alma y la memoria universales, un espacio que solo puede ser libre y abierto de forma ilimitada. Aquel espacio que se abre con la experiencia dionisíaca es o el espacio absolutamente abierto e ilimitado o el no espacio, que de cualquier modo es algo más allá de la esfera cerrada de un espacio y tiempo individuales. El concepto de lo ilimitado es relevante en cómo Nietzsche piensa la experiencia dionisíaca. Cito a Nietzsche. Y ahora imaginemos cómo en ese mundo construido sobre la apariencia y la moderación y artificialmente refrenado, irrumpió el extático sonido de la fiesta dionisíaca, con melodías mágicas cada vez más seductoras. Cómo en esas melodías la desmesura entera de la naturaleza se daba a conocer en placer, dolor y conocimiento, hasta llegar al grito estridente. El individuo, con todos sus límites y medidas, se sumergió aquí en el olvido de sí, propio de los estados dionisíacos. Fin de la cita. Vemos aquí el acto de parto de la naturaleza misma al crear a los individuos terrenales. Ahora veamos lo correspondiente a la estética de Varese y cómo es que puede pensarse a través de la filosofía que se ha expuesto. Bien, en Varese, ¿de qué noción o concepto estético podemos hablar? Para pensar la estética de ionización, como nuestro ejemplo, es necesario dar un breve contexto. En medio de cambios sociales y tecnológicos y en periodos de pre y postguerra, son conocidos los muchos experimentos artísticos que se hicieron desde inicios del siglo XX. En la música ya se comenzaba a experimentar con la politonalidad, el dodecafonismo, la polirritmia y el microtonalismo. Los futuristas, por otra parte, exaltaron de manera arrebatada los sonidos del ruido y las máquinas como el verdadero arte original, más, más solamente desde su pura reproductibilidad, no como un acto creativo como tal, como Varese los llegó a criticar posteriormente. En el mundo entero los nacionalismos musicales, cuyas ramificaciones son muchas como el indigenismo, afrocubanismo, folclorismo, etc., estos nacionalismos comenzaron a darle gran preponderancia a los ritmos liderados por los instrumentos de percusión de los distintos territorios y por consecuencia le dieron gran preponderancia a la gama amplísima de nuevos timbres de instrumentos y objetos que se introducían a la música de concierto. ¿Por qué, pues, la percusión? ¿Por qué la percusión en este ambiente artístico del que ionización y las rítmicas de Roldán son las obras cumbre? En medio de todo este ambiente, Varese protestaba por el hecho de que el principal vehículo de expresión musical fuera una agrupación formada en el siglo XVIII, la orquesta sinfónica. El compositor francés ya comenzaba a sistematizar los timbres, las alturas, las dinámicas de los sonidos como elementos fundamentales, incluso antes del serialismo integral, y no conforme con poner al timbre y la disonancia como elementos fundamentales, siempre imaginó hacer música con instrumentos que él mismo pretendía crear. Cito al biógrafo y discípulo de Varese, Wang Chung. Incluso de 1932 a 1936 solicitó varias veces Varese, y todas esas veces fue rechazada, la beca de investigación Guggenheim para realizar estudios sobre la posibilidad de inventar un instrumento electrónico para realizar nuevos sonidos. Fin de la cita. De este modo, posteriormente Oliver Messiaen alguna vez dijo que Varese fue el hombre que compuso música electrónica con instrumentos convencionales. Pionero de varios estilos y formas de crear músicas, entre ellos la música concreta, la música electrónica y la espectral, el genio francés no fue valorado hasta los años 50. Es curioso, son curiosos los dos personajes que lo revaloraron. En los 50 fue John Cage, que venía de la música enteramente de concierto y cuya propuesta es de las más radicales en cuanto a experimentación, por decirlo de un modo. Y por otro lado, otro personaje más de la música popular. En los 60 lo revaloró Frank Zappa. Es curioso esos dos datos. Bueno, Varese siempre tuvo en mente el tratamiento del sonido puro de los timbres, de los instrumentos con los que trataba. Nunca tomó como primordiales la melodía ni la armonía. Para él, la armonía solo lo podía utilizar para formar espectros sonoros. De este modo, para Varese la música no era para nada el arte de ordenar sonidos en el tiempo, no era pura ornamentación, sino era el arte de hacer acontecer el sonido en el espacio. Digo acontecer y no ordenar, puesto que para el creador el orden o la forma de la obra era la resultante de un proceso.
de sistematizar los timbres, intensidades y ritmos. La resultante sonora de estos elementos genera en sus obras más un acontecimiento en el espacio que en el tiempo. Una resultante que quizás es más fácil pensar en términos espaciales. Densidad, volumen y espectro son los elementos fundamentales de su obra. En las obras del compositor francés, la percusión siempre es un elemento importante. En cuanto a la instrumentación de ionización, es vasta. Son 41 instrumentos los que se usan. Percusión de concierto, percusión afrocubana, platillos chinos, piano, el cual solo se tocan clústers con el brazo, y una sirena de ambulancia. En 1936, Varese habla de cómo podría conceberse su música si instrumentos nuevos le permitieran escribirla. Cito a Varese: se podrá percibir claramente el movimiento de las masas de sonido de los planos en movimiento. Cuando estas masas de sonido chocan entre ellas, parecerá que ocurren los fenómenos de penetración y repulsión. Algunas transmutaciones se suceden en ciertos planos, parecerán proyectarse a otros que se mueven a velocidad diferente y en distintos ángulos. En las masas en movimiento uno podrá observar sus transmutaciones cuando pasen por diferentes capas, cuando penetren ciertas opacidades o se dilaten en ciertas refracciones. Pero su pensamiento es más radical aún. El creador pretendía la liberación del sonido, liberación respecto a las reglas de las alturas, armonías, ritmos y formas, y dar paso hacia otro espacio del sonido, un espacio liberado y abierto. Con ello, el visionario compositor pensaba en una nueva forma de escuchar radicalmente distinta, una nueva forma de sensibilidad incluso, desde una nueva manera de percibir el espacio sonoro. La música no es concebida como orden de sonidos en el tiempo ni como pasatiempo. La música es un ente viviente en el espacio, que se mueve e interactúa. De ahí que el compositor, al pensar en la liberación del sonido y en un espacio liberado, pensase en densidad, planos, volumen y sobre todo en masa sonora. Este arte, del que fue expresión en sus propios términos, partía de la metamorfosis y la búsqueda de sonidos. Para él, en eso constituía el hacer música. Aunque Varese habló muchas veces de que música y ciencia debían ir juntos y de que apelaba a conceptos matemáticos y geométricos, su arte de ningún modo pretendió ser algo inerte, mecánico y frío, sino absolutamente todo lo contrario. Su pensamiento sobre la ciencia conjunta a la música es algo muy distante de todo mecanicismo, positivismo y tecnocientificismo. Es más bien una especie de alquimia musical en la que lo fundamental es el quehacer poético. De este modo, el compositor se planteaba problemas filosóficos a través de su música, tales como la libertad, la vida, o qué hay en el espacio, o qué es el espacio mismo. Es por eso por lo que Varese sintió la necesidad de expresar lo más hondo de su pensamiento, más allá de la mera reproducción efectista de emociones y sensaciones. Los sonidos atados a este utilitarismo no son libres. La música ha de ser y expresar algo más que eso. Cito al propio Varese: en mis propias obras siempre he sentido la necesidad de nuevos medios de expresión, que puedan prestarse a cada expresión del pensamiento y se muevan a su mismo paso. Como se ve, sonido y pensamiento van a la par en esta cita de Varese, y el músico ha de ser el medio por el cual habla este pensamiento. ¿Cómo ha de ser libre el individuo y la música si están atadas al mecanicismo de las sensaciones, a la mera complacencia de los sentidos y a un sistema musical que lo reafirma? Para Varese tuvieron impacto las palabras de quien fuera uno de sus mentores, Ferruccio Busoni: la música nace libre y su destino es alcanzar la libertad. ¿Cómo alcanzar esta libertad? Expresando el pensamiento más originario, pensar con la música, convirtiéndose el músico en el medio por el cual habla la vida, el cosmos y la fuerza interna del mismo, o sea, la naturaleza. Tal y como Nietzsche lo descubrió en lo que contenía la música de Dionisio, la fuerza del Dios mismo, de la naturaleza, el poder y la reafirmación de la vida, de su naturaleza inmortal. Es interesante en este sentido el estímulo, que provocó en Varese el filósofo polaco Hein Bronsky en su teoría sobre las sensaciones acústicas, al definir a la música como la corporealización de la inteligencia que hay en el sonido. De ahí que el compositor francés reafirma más aún su convicción de sonidos vivos y liberados en el espacio, concibiendo la música, cito a Varese, como espacial, como cuerpos de sonidos inteligentes que se mueven libremente en el espacio. Pero como ya se ha afirmado, el genio francés no estaba contento con las formas de vida que se expresaban en la música hasta entonces hecha. Quería ir más allá, nuevas formas de vida y de sonidos deseaba expresar. De ahí la imperiosa necesidad de, cito a Varese, liberar a la música del sistema temperado, de las limitaciones de los instrumentos musicales y de años de malos hábitos. Fin de la cita.
De ahí que al escribir algunas de sus obras, las considera como entes vivientes, como pensamiento vivo. Al describir, por ejemplo, su estudio para el espacio del 47, Barés nos cuenta: voces en el cielo que llenan todo el espacio, cruzándose, encimándose, penetrándose mutuamente, dividiéndose, combinándose, repulsándose, chocando y desplomándose juntas. Vemos aquí un éxtasis de la materia hecha pensamiento musical, o por ejemplo respecto a su poema electrónico. Dice Barés: para mí trabajar con música electrónica es componer con sonidos vivientes. Pienso en el espacio musical como abierto, sin límites. Fin de la cita. No deja de tener aquí eco el pensamiento de Nietzsche: el sí a la vida y la reafirmación de la experiencia de lo dionisíaco como lo ilimitado, como aquello que sobrepasa el propio espacio individual y descubre en lo ilimitado el juego eterno de lo fatal y lo inmortal. Finalmente, reproduzco una cita de Barés, la cual nos hace reafirmar su carácter de revolucionario en el pensamiento musical. Al igual que Nietzsche, el genio francés quiso hacer una revisión de los valores que gobernaban la situación humana, y los cuales le llevaron a presenciar dos guerras. Barés hizo su labor deconstructiva de los valores en el terreno de lo estético y lo musical, y no por ello menos preocupado por la condición humana de forma integral. Cito a Barés: lo único que espero es que del infierno que devasta ahora Europa surja el renacimiento espiritual y estético que tanto necesitamos. Me atrevo a pensar que así será. Espero una revisión completa de los valores y la restitución de las cosas de calidad al usurpado lugar de importancia que justamente les corresponde.